pues muy bien, la resurrección de Cristo, como ya dije, es el evento clímax de los sucesos que conmemoramos en esta semana que está culminando, lo que le llamamos la Semana Santa o la Semana Mayor, y que como vimos este jueves y viernes, esos eventos fueron la institución de la Cena del Señor, la entrega de Jesús a los soldados, los juicios que tuvo Jesús ante los sumos sacerdotes Anás y Caifás, los juicios de Jesús ante Pilatos, Herodes y luego otra vez ante Pilatos, su flagelación, su coronación con una corona de espinas, su condena por todo el pueblo cuando pidieron que soltaran a Barrabás en lugar de a Jesús como Pilato lo quería, y el camino al monte de la calavera cargando su cruz. También vimos su crucifixión entre los ladrones y vimos que su cuerpo fue traspasado por una lanza en el costado para certificar la muerte de Jesús. Y también la entrega de su cuerpo a José de Arimatea, quien lo deposita en una tumba nueva cavada en la roca. Ahí, todo esto que acabo de manifestarles y que vimos en estos 2 días, pues fue desde la tarde del jueves al mediodía, más o menos 3, 4 de la tarde del viernes. Todo eso pasó. Y todo acabó. Jesús sepultado, los discípulos escondidos por miedo a perder la vida, por las represalias posibles de los sacerdotes y fariseos, el pueblo, todo él celebrando la Pascua como siempre, sin acordarse de él. Triste final para aquel que sanó leprosos, para aquel que sacó demonios, que devolvió la vista a los ciegos, que alimentó a más de 5,000, que calmó los vientos y el mar y que volvió muertos a la vida. Ahí estaba, muerto, sepultado. Pero realmente ese fue el final de la historia. Si este hubiera sido el final de Jesús de Nazaret, él hubiera sido simplemente un personaje más de la historia, un personaje más, quizás tan grande como Abraham, Confucio, Buda, Mahoma, Gandhi y muchos más que hubieran, pues quizás sido muy buenos, pero hasta ahí. Cuando más Jesús hubiera quedado como un gran maestro, como un profeta, un iluminado, un fundador de alguna corriente religiosa, filosófica o moral. Los judíos, budistas y musulmanes están de acuerdo en que sus fundadores murieron y no se han levantado en resurrección. Incluso uno de ellos, Mahoma, su tumba es motivo de grandes peregrinajes a la Meca para ver la tumba. Pero un día como hoy, hace poco más de 2000 años, unas mujeres acudieron muy de mañana al sepulcro a buscar un muerto, pero encontraron que la tumba estaba vacía. Jesucristo había resucitado. Solo los cristianos podemos decir que Jesucristo murió, que fue sepultado y que su tumba está vacía porque Él resucitó de entre los muertos y está sentado a la derecha del Padre. Aleluya. Pero ¿por qué es tan importante la veracidad de la resurrección? La resurrección debemos de verla desde 2 ópticas diferentes, desde la óptica histórica y la óptica teológica o espiritual, o como nos dijeron más correctamente, soterológica. Si realmente, desde la óptica histórica, si realmente sucedió o no sucedió la resurrección. Algunas personas pueden pensar que quizás esto no sea muy importante, pues no afecta las enseñanzas que Jesús vino a darnos cuando estuvo en vida. Pero sí importa, y mucho, pues dependiendo de su veracidad histórica, hay una eternidad de diferencia en las implicaciones espirituales o teológicas que podemos tener. La doctrina de la resurrección no es del tiempo de Jesús. Se toca en varias partes del Antiguo Testamento y por mencionar solamente 2, en Job 19, 25, 26, dice que el Redentor se levantará un día. Y no solamente él, sino también el propio Job. En el Salmo 16, 9, 10, David dice que al igual que Job, él espera personalmente la resurrección, pero también nos dice que el único santo no vería corrupción. Aquí nos está mostrando en estos 2 pasajes
que en el Antiguo Testamento había una profecía de que un redentor, de que un Mesías se iba a levantar de los muertos. Y no solamente él, sino que también nosotros nos íbamos a levantar. Y Jesús durante todo su ministerio dijo que él debía morir. Es que luego se atrasa. Dijo que él debía morir y resucitar al tercer día. Y solamente en el Evangelio de Mateo, que estamos actualmente estudiando como iglesia, dice en varias ocasiones, en 4 ocasiones al menos, que Jesús iba a morir. En Mateo 16, 21. En Mateo 17, 22, 31 también lo dice. En Mateo 20, 17 al 19 y en Mateo 26, 31 al 32. En estas declaraciones él dice que él sería entregado, que él sería condenado a muerte y él tenía que resucitar al tercer día. Y fueron tan frecuentes y explícitas estas declaraciones que no nos dejan lugar a ninguna duda de que Cristo estaba prediciendo su muerte y su resurrección para dar cumplimiento a la profecía del Antiguo Testamento que acabamos de ver. Y alguien podría pensar que al ser el profeta, al ser un maestro, él conocía perfectamente el Antiguo Testamento y que él dijo eso de sí mismo para que sus seguidores pensaran que él era en el quien se cumpliría esa profecía del Antiguo Testamento, que él era el redentor de que habló Job y que él era el único santo que mencionó David. Efectivamente, Jesús dijo cosas que apuntaban a que él era el Mesías, el Cristo de Dios. Entre otras muchas cosas, él dijo también, declaró ser el pan de vida, pues es nuestro sustento espiritual. En Juan 6:35 dijo eso. Declaró ser la puerta de Dios. Solo a través de Jesús podemos nosotros acceder al Padre. Juan 10:9. Declaró ser quien determina el destino del hombre y que la vida eterna está en él y depende de él, pues él es la resurrección y la vida. Juan 11:25-26. Declaró ser el camino, la verdad y la vida. Y aunque el mundo diga que puedes confiar en cualquier cosa, que todos los caminos te llevan a Dios, solamente Jesús es el único camino. Juan 14:6. Declaró ser más que un profeta y maestro. Dijo que él era Dios encarnado. Juan 8:9. Declaró también ser la vid verdadera. Él es el tronco y nosotros somos las ramas, y separados del tronco nosotros nada podemos hacer. Esto también está en Juan 15:5. Pero no solamente hizo estas afirmaciones de palabras, que aunque molestaron a esos líderes religiosos, son difíciles de comprobar, pues caen en lo que llamamos, o lo que sería el ámbito teológico, el ámbito espiritual. Pero no solamente dijo cosas, sino también hizo milagros con los que los judíos nunca estuvieron satisfechos. Y decía no tener una suficiente evidencia para dar crédito a lo que él había dicho. Y entonces le pedían una señal para creer en sus palabras. Y Jesús les dijo que definitivamente solamente tendrían una señal, y que esa señal sería la de su resurrección. Y en Mateo 12:39-40 él dice: pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Esto era algo que se podía comprobar, esto era algo que se podía ver. Y si no sucedía tal cual, entonces, como han dicho varios autores, o Jesús era un gran mentiroso, un gran mitómano, o Jesús tenía algo mal en su mente, estaba trastornado como los que dicen ser Napoleón, o realmente era quien decía ser Dios y Señor. Y si Cristo no hubiera resucitado, entonces todas las afirmaciones que vimos pues eran también mentira. Y el tribunal que lo juzgó cuando él dijo ser hijo de Dios tenía toda la razón para condenarle y darle muerte. Y vamos a ver Mateo 26, de 63 al 66. Cuando los sacerdotes le preguntaron, le dijeron: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho
Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Y tenían razón. Tenían razón de condenarlo a muerte si es que él no comprobaba ser quien decía ser. Y sus enemigos sabían muy bien esto. Al contrario de los discípulos que no captaron lo que les decía. Y hay un pasaje en Lucas 18, 31, 34, que dice: el Hijo del Hombre, Jesús le está diciendo a los discípulos, el Hijo del Hombre será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después de que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero ellos, los discípulos, nada comprendieron de estas cosas. Y esta palabra le era encubierta y no entendían lo que se les decía. Pero los enemigos de Jesús sí entendieron la importancia de la resurrección. Si ésta se llevaba a cabo, entonces todo su sistema basado en sacrificios y el poder y la influencia que ellos tenían sobre el pueblo, basado en las tradiciones y en las interpretaciones de la ley, todo esto quedaría totalmente desacreditado y obsoleto. Por eso fue que mandaron sellar la tumba y poner una guardia romana a custodiarla. Y esto lo vemos en Mateo 27, del 62 al 65, cuando los sacerdotes van con Pilato, una vez que ya estaba Jesús en la tumba, y le dicen: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postre de error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, id y aseguráis como sabéis. Realmente estos sacerdotes no creían que fuera a resucitar, pero no querían que pudiera pasar algo que pareciera que sí lo había hecho. Y ahora vamos a entrar de lleno a lo que es el tema, la resurrección de Cristo. En la narración de Hechos que hice al inicio de esta charla, nos quedamos cuando el cuerpo de Jesús es atravesado en el costado por una lanza para comprobar su muerte y es depositado en una tumba cavada en una roca que estaba en un huerto cercano. Y ahí se quedó el cuerpo toda la noche del viernes, todo el día del sábado y toda la noche del sábado para el domingo. Pero ¿qué pasó el domingo muy de mañana? Los eventos de la resurrección, como ahí está, se narran en los 4 evangelios. Se narra en Mateo 28, del 1 al 8, en Marcos 16, del 1 al 8, Lucas 24, del 1 al 12 y Juan 20, del 1 al 10. Pero vamos a leer nosotros el que está en Lucas 24, del 1 al 12. Lucas 24, del 1 al 12. Y dice así la palabra: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles, mas ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. La tumba
estaba vacía. Un día como hoy, hace más de 2000 años, el cuerpo de Jesucristo había desaparecido de su tumba y nadie pudo mostrarlo para contradecir tan maravilloso hecho que proclamaban los discípulos. Lo que tanto temían estos líderes religiosos ocurrió. Jesús había resucitado y de inmediato tomaron medidas para desacreditar el hecho. Y la manera más fácil era pues mostrar el cuerpo, pero no pudieron, no había cuerpo. La tumba estaba vacía. La tumba vacía es la prueba más contundente de la resurrección, pero desde aquel entonces, de aquel momento, como hasta el día de hoy, los enemigos de Dios han insistido que una tumba sin cuerpo no es suficiente prueba. ¿Cuán felices serían si pudieran probar que la resurrección de Jesucristo fue una mentira? Pero no pudieron y no pueden, pues la resurrección es un hecho histórico verídico. Pero hay varias teorías para contradecir el hecho y vamos a ver algunas. Las principales teorías por las cuales dicen ellos que una tumba vacía no es suficiente para probar la resurrección de Cristo, la primera es el cuerpo de Jesús fue robado por sus discípulos. Eso es lo que dicen los enemigos de Cristo. De hecho, esta fue la versión oficial dada por los guardias romanos y los líderes religiosos, como lo veremos en un momento. Pero la verdad es que estos seguidores, estos discípulos de Jesús en ese momento no tenían ni el ánimo ni el valor de hacer tal cosa. Ellos estaban escondidos, temerosos de sus vidas a causa de estos sacerdotes, a causa de estos judíos que los perseguían. Y aún si hubieran ido a intentar recuperar el cuerpo, el problema radica en la guardia romana. Al hacer rodar esa enorme piedra, se hubieran dado cuenta los soldados de que estaba ocurriendo algo. Y la misión de los soldados era precisamente cuidar que no se tocara el sello imperial de la piedra. En la imagen vemos más o menos cómo es una tumba, se considera que así pudo haber sido la tumba de Cristo, donde está excavada en la roca, allá adentro es donde está donde se coloca el cuerpo, y esta enorme piedra rueda sobre un canal que hay aquí y cierra la tumba. Pero no solamente eso, sino que ponen una cuerda sobre ella y le ponen cera, y sobre la cera un sello, el sello imperial romano, que era el que garantizaba que la tumba o lo que fuera que estuviera guardando el sello no iba a ser violado. Esa era la función de esta guardia romana, evitar que ese sello fuera roto. Y ellos, precisamente, si los discípulos hubieran ido y hubieran rodado esa piedra, pues de inmediato se hubieran dado cuenta. Y para estos soldados experimentados, acostumbrados a la guerra, a la lucha cuerpo a cuerpo, pues seguramente 11 pescadores pueblerinos no serían rivales para ellos. Pero alguien dice, bueno, es que fueron y los hipnotizaron. No, es que los durmieron. La verdad es que no lo creo. Segunda teoría, Jesús realmente no murió, solamente se desmayó. Y entonces, con el frescor de la tumba y el descanso de los días que ahí estuvo acostado, se recuperó y salió de la cueva. ¿Imaginan? Lo habían azotado hasta el agotamiento. Tenía las manos y los pies horadados. Tenía una gran herida en el costado. Había sido embadurnado, o sea, cubierto con unos 45 kilos más o menos de ungüentos, aloe, mirra. No había comido ni tomado agua desde el jueves por la noche. Y aún así pudo mover esa piedra que vimos sin llamar la atención de la guardia, y luego presentarse ante sus discípulos y proclamar la resurrección. Ellos, la verdad es que quizás lo que hubieran dicho, hubieran sentido pena en lugar de ánimo para salir a proclamarla. Así que tampoco creo posible esta teoría. La tercera es que las autoridades judías y romanas robaron el cuerpo. Pero esta teoría no tiene sentido, pues tanto los romanos como los judíos querían acabar con las enseñanzas y los seguidores de Cristo desde los inicios. Al parecer, ellos habían robado el cuerpo para evitar que fuera adorado como una reliquia quizás. Pero cuando ellos escucharon sobre la resurrección, pues tan fácil como mostrarlo y se acabó el asunto. Entonces, esta teoría también queda descartada. Y hay muchas teorías más descabelladas que estos que acabamos de ver, pero pues no las vamos a ver todas.
Pero ahora vamos a ver algunas evidencias en las Escrituras del por qué los cristianos tenemos la certeza de que la resurrección de Jesucristo fue absolutamente cierta, y quiero aclarar que no son todas las evidencias que hay. La primera es, sus seguidores no esperaban la resurrección. Como vimos en Lucas, ellos no entendieron de qué les estaba hablando y entonces no esperaban la resurrección. Las mujeres no fueron a ver el milagro, ellas fueron para ungir el cuerpo de Jesús. En sus mentes y en la de los seguidores, Jesús estaba muerto. No estaban esperando ninguna resurrección, aunque Jesús se los había dicho. Aquel hecho tan fantástico lo oyeron, pero no lo entendieron. Además, si los discípulos hubieran inventado este relato, pues lo más seguro es que no hubieran escogido a mujeres que fueran las primeras testigos de la resurrección de Cristo. Recordemos que en esa cultura, en aquel momento, a la mujer no se le daba valor para testificar, no tenía ese valor como testigo. Entonces hubieran escogido a personajes más ilustres, supongo yo. La segunda evidencia, el informe de la guardia o el verdadero informe de la guardia. Recordemos que la misión de la guardia era evitar que la tumba fuera abierta, pero no pudieron evitar que un ángel lo hiciera. No lo hicieron hombres, no lo hicieron los discípulos, sino ¿quién abrió la tumba? Un ángel, dice Mateo 28, del 2 al 4. Mateo 28, 2 al 4 dice que hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Imagínense la presión, la impresión de estos soldados. El miedo que tuvieron de ver a ese ser, no sé, resplandeciente, maravilloso, que bajó, que hizo que la tierra temblara, y que cuando tembló la tierra, la piedra se recorrió. Ni siquiera pensaron en el sello, seguramente. Ellos se quedaron como muertos de miedo, dice ahí. Pero luego que pasó eso, se dieron cuenta de las implicaciones que tenía, que les podía costar la muerte el hecho de haber permitido que se abriera la tumba. Así que, dejando sus puestos, fueron a informar de estos hechos a los sacerdotes del templo, pero fueron comprados para dar una versión diferente. Ellos llegaron para decir lo que había pasado, que había bajado un ángel, que tembló y que se movió la piedra, y que el cuerpo había desaparecido de allá adentro. Pero ¿qué pasó? Pero ¿qué pasó? Fueron comprados. En Mateo 28, 11, 15 nos dice: he aquí uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyera el gobernador, porque les puede costar la vida, como ya dije, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos, tomando el dinero, hicieron como que lo que se les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Por eso es que decimos que ese dicho de que sus discípulos robaron el cuerpo es la versión oficial. Pero inicialmente los soldados iban a dar lo que realmente pasó. Tercer testimonio: la contundencia de la tumba abierta. El gran problema de las mujeres cuando fueron a la tumba para ungir a Jesús era quién movería la piedra. En su mente ellas llevaban la enormidad de la piedra, el peso, y quién la iba a mover. En Marcos 16, 2, 4 nos narra este pasaje. Dice: muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Bueno, pues entonces no era tan de mañana, ¿verdad? Bueno, a menos que el horario de verano. Entonces, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Aparte del problema del peso de la piedra, quizás ellas deberían de pedir permiso para que alguien quitara el sello y ellas pudieran entrar a hacer el rito que iban a hacer. Pero llegan y la piedra está removida y la tumba está vacía. ¿Por qué fue removida la piedra? Quizás algunos digan para que Jesús saliera, pero Jesús no la necesitaba para salir. En Juan
20:19, que vimos hace un momento, dice que Él apareció en medio de sus discípulos cuando las puertas estaban cerradas. Entonces, la piedra no fue removida para que Jesús saliera, sino para que el mundo entrara a la prueba, a la tumba, y comprobara que esa tumba estaba vacía. Pues seguramente si estas mujeres hubieran llegado, hubieran pedido el permiso para abrir la tumba, los soldados simplemente hubieran dicho, no hay permiso. Ya está cerrada, está sellada y así se queda. Y así se hubiera quedado no sé cuánto tiempo, sin comprobar el hecho de que esa tumba estuviera vacía. La resurrección debía mostrarse en ese preciso día, 3 días después de morir. No 3, no 30, 300 o 3000 años. Eran 3 días, por eso fue que la tumba fue abierta. Cuarta evidencia: la aparición de Jesucristo resucitado a muchas personas. Si simplemente el cuerpo de Jesucristo hubiera desaparecido, pues se hubiera quedado como un misterio más sin resolver. ¿Qué pasó con el cuerpo? ¿Quién sabe? Y ahí se hubiera quedado, ¿verdad? Pero cuando Cristo reapareció en muchas ocasiones a varias personas, Él dio muestra de esa resurrección, no de la desaparición, sino de la resurrección. Se apareció a muchas personas y entre ellas a Pablo, y Pablo da fe de estas apariciones en 1 Corintios 15, del 4 al 8. 1 Corintios 15, 4 al 8, Pablo dice que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Todas estas personas lo reconocieron, y no podían estar equivocadas todas ellas. Además, como dice Pablo, algunas de esas personas seguían vivas en ese momento, y si esto era mentira, bien lo pudieran haber negado. Pero al contrario, la vida de todas estas personas que presenciaron la resurrección de Cristo fue impactada por la resurrección de Jesucristo, y creo que esta sería la prueba más contundente de la resurrección, la prueba de una vida transformada en sus discípulos. El hecho de que todos estos discípulos hayan muerto en forma violenta a causa del Señor, bueno, menos uno, que fue Juan, hace evidente que ellos no mienten al afirmar que Él resucitó. Ellos no podían haberlo dado todo por una mentira. Nadie en su sano juicio está dispuesto a morir por algo que sabe que es una mentira o por algo que cree que no es verdad. Aquellos que lo abandonaron momentos antes de la crucifixión y que corren a esconderse temerosos de su vida, comprueban que quien se les aparece no es un fantasma, no es una imagen tridimensional, no es un avatar. Comprueban que es Jesucristo en cuerpo físico, y este hecho nos lo narra Lucas 24 también más adelante, el versículo 36 y 46, donde dice: Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y Él lo tomó y comió delante de ellos. O sea, no era un fantasma, no era una imagen rara, era Cristo en cuerpo resucitado. Y entonces los discípulos de un momento a otro se convierten en osados y valientes testigos del Señor. Dice la palabra que ellos testificaron de Él en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, dispuestos a morir no por un ardid que ellos mismos habían inventado, sino dispuestos a morir por una verdad que ellos habían comprobado. Otro testimonio de la resurrección de Cristo es el testimonio del apóstol Pablo. Pablo
dice la Escritura que odiaba a los cristianos. Fue testigo y permitió la muerte de Esteban solo porque Esteban decía seguir a Cristo. Entonces, ¿cómo explicamos que más adelante aparece como ese gran apóstol de Jesucristo y que pasa el resto de su vida escribiendo y predicando el evangelio de la resurrección? El propio Pablo lo explica cuando dice que él, cuando iba precisamente siguiendo a los del camino, a los cristianos, a Damasco, Cristo se le apareció. Cristo se presenta resucitado ante él. Y esto lo vemos en Hechos 9, del 1 al 7, donde dice: Saulo, que es el nombre de Pablo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y esa aparición, ese comprobar que Jesús había resucitado y que estaba con él, eso lo impactó para toda la vida. Pues yo no sé ustedes, pero para mí la evidencia de la veracidad histórica de la resurrección de Jesucristo es apabullante en comparación con las burdas teorías conspirativas. ¿Jesucristo resucitó o no resucitó? Podemos decir sin lugar a dudas que Jesús resucitó de entre los muertos, Jesucristo vive, aleluya. Pero, ok, está bien, te la compro, Jesucristo resucitó. Pero ¿y eso en qué me beneficia? ¿Qué implicaciones tiene? La doctrina de la resurrección es esencial en la fe cristiana. Si no hubiera sucedido realmente, todo sería una cruel y gran mentira, como dice Pablo en 1 Corintios 15, del 13 al 14, que dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si no resucitó, pues los cristianos seríamos los más dignos de pena de todos los hombres, pues estaríamos siguiendo una fábula, estaremos siguiendo, como dicen, la olla del tesoro al final del arco iris. Si no hay resurrección, dice Pablo, la vida no tiene sentido. La vida no tendría ningún sentido. Y dice: pues bebamos y comamos, finalmente pues mañana moriremos, así que no tiene, la vida perdería sentido. Pero la veracidad histórica de la resurrección le da carácter de verdad a todo lo que Jesús dijo sobre él mismo cuando caminó en esta tierra. ¿Recuerdan lo que dijimos? Él dijo ser el Dios encarnado. Él dijo ser dador de vida, juez de los hombres, el camino, la verdad y la vida, la puerta a Dios, el pan de vida, la vid verdadera y la resurrección de vida. Todo esto que dijo él se comprueba o se hace verídico, se hace realidad con la resurrección de Cristo. Las implicaciones teológicas que trae aparejada la resurrección y lo que dijo de sí mismo son tantas y tan profundas que es imposible tratarlas en una sola charla como esta. Así que solamente vamos a ver unas cuantas que nos afectan directamente, y no quiero decir que sean las más importantes porque todas son importantes. La primera sería que con la resurrección Dios Padre aprueba y confirma la divinidad de Jesús. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces nuestra fe no está sustentada en un hombre, no está sustentada en algo terrenal que va a pasar finalmente, sino nuestra fe está sustentada en el mismo Dios. Segunda implicación: la resurrección demostró su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Lo acabamos de cantar ahorita en la alabanza. 1 Corintios 15, 54 y 56 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley.
siendo Él, Dios Hijo, fue el único que pudo cumplir toda la ley a la perfección. Él le quitó el poder al pecado de condenar a muerte. Y por esto nos libra del temor más básico que tenemos los humanos, el temor a la muerte. Pues su victoria nos da esperanza de vida eterna frente a la muerte. Eso es lo que vino a hacer la resurrección, a darnos esa esperanza de que un día vamos a estar en vida eterna. Tercera implicación. La resurrección es esencial para la fe cristiana, tanto que Pablo basó su prédica del Evangelio, o sea, las buenas nuevas a los cristianos, en la muerte y resurrección de Cristo. En 1 Corintios 15, del 1 al 4 dice: el Evangelio que os he predicado, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. O sea, serás salvos si lo que yo les he dicho ustedes lo agarran, lo hacen suyo y lo retienen. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Esto lo vimos el viernes. Cristo fue entregado por nuestros pecados. Cuarta implicación: la doctrina de la resurrección física de Cristo es la esencia de la salvación del creyente. Romanos 10, versículo 8b al 9 dice: esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que creerlo, tienes que, como dije, hacerlo tuyo, guardarlo, y entonces serás salvo. Quinta implicación: la resurrección le da veracidad al Evangelio. La resurrección es lo que hace que las buenas nuevas sean buenas, pues nos garantiza el perdón y justificación de nuestros pecados. Romanos 4, 24b al 25 dice: a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, entregado por Dios a la muerte para pagar nuestra deuda por nuestros pecados, y resucitado para hacernos justos, para hacernos puros, para hacernos sin mancha ante los ojos de Dios. Sexta implicación: la resurrección de Cristo hace que Jesucristo sea el primero de los muertos para vida eterna, y su resurrección asegura la de todos los creyentes y su coheredad en el reino de Dios. Efesios 2, 4, 6 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. O sea, la salvación que aquí nos da Jesús es gratis. Dice: por gracia sois salvos. Para nosotros es gratis, pero para Él que la dio, le costó la vida. Dice: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Un día, hermanos, un día todos nosotros estaremos al lado de Dios, sentados junto con Cristo. Séptima implicación: la resurrección es la base de nuestra santificación para nuestra vida cristiana. Romanos 6, 4, 6 nos dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El bautismo por inmersión en agua representa nuestra muerte y nuestra resurrección al pecado. El pecado ya no tiene poder en nuestra vida, y ahora podemos nosotros tener esa nueva vida en Cristo, esa nueva vida para buenas obras. ¿Para qué? ¿Para ganar la salvación? No, la salvación ya no la dio.
La salvación es por su muerte y por su resurrección. Ahora podemos andar en buenas obras para agradar a Dios. Octava implicación. La resurrección de Jesucristo permitió la llegada del Espíritu Santo a cada uno de los creyentes. Juan 6, del 7 al 11 dice: pero yo os digo la verdad, está hablando Jesús, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea, el Espíritu, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. El único pecado que te lleva al infierno es no creer en Jesús. Luego dice, de justicia, por cuanto voy al Padre. Él ya hizo la justicia requerida por Dios para nosotros, y Él ya la hizo y Él va al Padre. Y dice, y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El pecado ya ha sido derrotado. Y el enemigo también ya ha sido derrotado. El Consolador, el Espíritu Santo, nos da la dirección y el poder para poder vivir esa vida santa, esa nueva vida en Cristo. Por eso es que esa resurrección, si nosotros no tuviéramos el Espíritu Santo, seguiríamos en el mundo como todos. Y de nada hubiera servido que Cristo viniera a morir y a resucitar. Tenemos ese poder en nosotros de aquel que levantó a Cristo de los muertos, que nos va a permitir rechazar el pecado y ahora andar en vida nueva. ¿Se dan cuenta? Todo lo que Jesús dijo con la resurrección se hace efectivo en nosotros. ¿Y qué impacto práctico tendrá esto en la vida de cada una de las personas? Todo lo que vi es algo general. Cristo vino y murió por el pecado del mundo y ya lo hizo, ¿verdad? Pero hay que nosotros tratar de hacerlo. Entonces, ¿qué impacto tiene esto en la vida de las personas? Ninguno. Todas las implicaciones sobre la resurrección de Jesucristo no tienen impacto alguno para todas aquellas personas que han decidido ser como esos fariseos, que viendo no ven y que han puesto su confianza en alguna religión, creencia o filosofía de hombre. Qué triste será el día en que ellos cierren sus ojos aquí en la tierra, pensando que los abrirán en donde quiera que ellos crean que los van a abrir, ya sea en el cielo, ya sea en el Valhalla o ya sea en el Nirvana, y se lleven esa tremenda y dolorosa decepción al abrirlos en el lugar que seguramente nadie quiere estar, en el lago de fuego, en el infierno, del cual tampoco se van a salvar aquellos que viven creyendo que no existe nada después de aquí, de la tierra. Aquellos que dicen, cuando morimos, todo se acaba. Finalmente, todos vamos a ser juzgados un día. Pero para aquellos que hemos puesto nuestra confianza en aquel que resucitó entre los muertos, sabemos que no seremos defraudados porque nuestro Señor murió y resucitó y está en los cielos sentado a la diestra del trono de Dios. Así que las repercusiones prácticas para los que creen las podemos resumir. Son muchas las repercusiones como vimos, pero todo esto lo podemos resumir en una sola: una esperanza viva. La resurrección de Cristo proporciona al creyente una esperanza viva. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 5, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Dice, según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. La esperanza de los cristianos no es una esperanza basada en dogmas a ciegas, sino una esperanza basada en un hecho verídico que además se pudo comprobar.
Es interesante que Pedro, el que escribió este versículo que acabamos de leer, él negó a Cristo 3 veces, ¿recuerdan? Justo antes de la crucifixión, 3 veces lo negó como Jesús lo había predicho. Y es interesante cómo Jesús va y lo recupera también para sí. Entonces, si hay alguien aquí que se siente perdido por sus pecados, que siente que no es útil a la obra, que siente que no puede agradar a Dios, la resurrección es una oportunidad. Los errores pueden ser borrados. Renacemos para una esperanza viva, activa, confiada. Una esperanza tanto para el presente, sabiendo que Él no nos dejará, que no nos desamparará, como una esperanza para el futuro, confiando en que seremos un día resucitados y glorificados también. Amén. ¿Qué conclusión podemos sacar? La resurrección de Jesucristo es la consumación de la obra de Dios a favor de la humanidad. Declara el carácter del Hijo de Dios y lo hace Señor de todo. Lo confirma como Salvador y demuestra que el Padre aceptó esa obra expiatoria realizada por Cristo en la cruz a nuestro favor. Y en base a esa obra puede ahora declarar justo al pecador. Y es la garantía de nuestra propia resurrección. No desperdiciemos ese sacrificio en cosas vanas. Hay mucha gente allá afuera que celebra estos días la Semana Santa. Se alegran de que la tumba estaba vacía y lo ponen en sus muros de Facebook, la tumba está vacía, Cristo resucitó, etcétera. Pero no han creído realmente en Cristo. No se han arrepentido de sus pecados. No se han visto como pecadores condenados al infierno. Piensan que por acudir a las tradiciones de Semana Santa y por participar en el Via Crucis se hacen aceptos a Dios. Cristo lo hizo porque pues no había otra. Esa era la única forma de que Dios perdonara el pecado del hombre sin pasar por alto su justicia. Pero el llamado para nosotros no es hacer rituales, no es poner frases, sino el llamado para nosotros es venir a la obra consumada de Cristo en arrepentimiento y fe. Para concluir, todas las religiones y filosofías prometen hacer una mejor persona del hombre. Y puede ser que lo hagan, pero solo el cristianismo promete transformarte por la resurrección de Cristo en una persona útil y agradable a Dios. Y si tu corazón ya ha sido tocado por la resurrección de Cristo, da gracias a Dios y déjate ser transformado como estos discípulos. Déjate ser útil como lo fue Pedro y predica el evangelio como lo hizo Pablo. ¿Habrá problemas? Los habrá. ¿Habrá tiempos de sequedad y de escasez? También los habrá. ¿Habrá persecución, burlas y quizás muerte? Seguramente. Pero todo eso, por duro que sea, habrá valido la pena, pues un día ese milagro de la tumba vacía de Jesucristo hará que nuestra tumba también esté vacía en cuerpo y que en cuerpo y alma habitemos junto a la presencia del Señor. Y si tú aún te resistes a dar crédito a la resurrección, es el momento de que te arrepientas de tus pecados. Pide perdón por tu incredulidad y pídele a Jesucristo que te dé el Espíritu Santo que te llenará de poder para renacer a vida nueva. Pues un día todos moriremos en esta tierra y compareceremos ante su tribunal y lo veremos como lo que es, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y solamente aquellos que han confiado en Jesucristo como su Salvador y lo han hecho Señor en sus vidas, estaremos en cuerpo y alma junto al resucitado. Alégrense los justos porque así como Cristo resucitó, al final seremos resucitados con un cuerpo glorioso como el cuerpo glorioso de Cristo. Este cuerpo lleno de achaques, defectos, enfermedad, lo que quieras, ya no lo tendremos más, tendremos un cuerpo glorificado. Y para terminar, quiero que leamos un versículo, el versículo Filipenses 3, del 20 a 21. Lo quieren. Dice así el versículo, dice:
mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos. ¿No es ese? Perdón. A ver, vamos otra vez, vamos a leerlo. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, al Señor Jesucristo. Amén. Pues vamos a orar. Señor Dios Padre, infinitas gracias te damos en esta mañana, Señor, porque pues tú nos has recordado la importancia de la resurrección. Gracias porque a través de ella tú nos garantizas nuestra salvación, y gracias porque a través de ella también garantizas que un día estaremos junto a ti, heredando también el cielo, Señor. Gracias porque pues ahora sabemos que la resurrección nos da el poder para ya no vivir más en pecado, Señor, sino tratar de vivir siempre agradándote. Y gracias porque pues solamente tú, por tu gracia, lo has hecho. Nosotros simplemente, Señor, nos debemos dar cuenta que somos pecadores y venir en humillación ante ti, sabiendo eso, Señor, y que tú, Padre, te plazca darnos de tu Espíritu para que nosotros podamos renacer a esa vida nueva. Gracias, Señor, porque tú en tu gran misericordia diste a Jesucristo para que Él muriera por nuestros pecados y lo levantaste para nuestra salvación. Gracias te damos, Padre, y permítenos ser agradecidos y que nosotros podamos dar fruto en eso y que nosotros podamos ser testimonios tuyos en todos los lugares donde tú nos pongas, donde tú nos lleves, que podamos ser útiles, que podamos predicar el Evangelio y que más personas puedan conocerte. Gracias, Señor, porque pues no tenemos con qué pagar, simplemente decir gracias, gracias una y otra vez. En el nombre de Cristo Jesús, amén.